Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, mil gracias por seguir aquí y en esta ocasión vamos a hablar de una película, un thriller psicológico, tal vez un thriller psicológico religioso para ser más concretos, pero no sin antes agradecer a un querido seguidor y amigo llamado Eddie Olmos, quien nos hizo el enorme y grandísimo favor de regalarnos un tripié para que estas reseñas monstruosas queden mucho mejor solo para ustedes. Así que esta reseña va dedicada para ti, Eddie Olmos, muchas gracias. Y la película de la que hablaremos hoy se trata de nada más y de nada menos que Frailty, del año 2001, también conocida en español como Las manos del diablo. Se trata de una película dirigida por Bill Paxton, pero también coprotagonizada por Bill Paxton, además de Matthew McConaughey. Así que mencionando tan solo a estos dos grandes actores, pues ustedes ya se darán cuenta de lo buena que puede llegar a ser esta cinta. ¿Y de qué trata Frailty? Bueno, pues la trama de Las manos de Dios es la siguiente. En un pequeño pueblo, un padre vive junto con sus dos hijos. Ellos parecieran ser una familia normal, común y corriente, al menos hasta que cierto día, o mejor dicho cierta noche, el padre comienza a recibir señales divinas de Dios, señales divinas que únicamente él escucha dentro de su cabeza. Y según la voz de Dios, le indica que debe asesinar a varias personas que en realidad son demonios. Sin embargo, para ello no solo necesitará la ayuda de sus hijos, sino que también tendrá que empezar a enseñarles a asesinar gente para que ellos también se hagan cargo de la justicia de Dios. La pregunta es, ¿en realidad el hombre recibe mensajes de Dios o solamente es producto de una esquizofrenia, de su locura? Bueno, pues si quieren saber la respuesta, ya saben monsters, van a tener que ver la película. Para comenzar a hablar, cabe recalcar otra vez que está dirigida por Bill Paxton, además de coprotagonizada por él mismo y Matthew McConaughey, dos de los mejores actores contemporáneos. Aunque lamentablemente pues Paxton murió ya hace un par de años. Que obviamente, como muchos fanáticos del terror saben, Bill Paxton, o al menos sus papeles, sus personajes, han sido asesinados por un Terminator, un Depredador y un Alien. Así que se trata de un actor bastante querido entre el fandom de estas películas. Pero bueno, ahora sí, para comenzar, pues debemos decir que se trata de una película de terror, aunque mejor dicho es un thriller psicológico, bastante pero bastante sencillo, sí, pero en realidad es muy entretenido. Es decir, tal vez no sea una película que vaya a pasar a la historia por ser una de las mejores películas de suspenso, pero sí es muy entretenida desde el inicio y hasta el final, sobre todo porque presenta un suspenso bastante digno. Por otro lado, hay que recalcar que aunque la trama podría ser parecida a un slasher, no es una película slasher, aunque obviamente sí hay aquí un asesino. Además, la película también toca temas con una cierta crítica social que es bastante llamativa. Pues por ejemplo, aborda temas como el fanatismo religioso, la locura, la esquizofrenia tal vez, mediante las visiones que sufre el padre, así como la distorsión de la realidad, y también temas un poco más familiares como son las confrontaciones entre padre e hijo. Ahora, ¿de qué manera están presentes estos temas en la película? Bueno, pues en el fanatismo religioso está presente obviamente cuando vemos hasta dónde es capaz de llegar una persona por su religión. Aunque en este caso no es tal vez a dónde puede llegar por su religión, por amor a su religión, sino por la locura que tiene este padre. Que ahí es donde entra la parte precisamente de la esquizofrenia, pues nos hace preguntar si el padre en verdad está escuchando estas voces o si presenta alguna enfermedad mental. Y como habíamos mencionado, también toca otros temas más familiares como las confrontaciones entre los padres e hijos, pues los hijos hasta cierto punto llegan a seguir al padre en su locura o en su fanatismo, tal vez, pero también comienzan a cuestionarlo y ellos mismos también comienzan a cuestionarse si lo que hacen está bien o está mal. Es decir, la película también presenta ciertos debates por ahí éticos y morales, aunque muy sencillos, no son muy profundos, pues aquí lo importante es precisamente ver el desarrollo de la locura y de los asesinatos. En este aspecto sobre los asesinatos, como bien dijimos, no se trata de una cinta slasher, ya que las matanzas ni siquiera se llegan a presentar en pantalla. Pero sí es muy interesante ver cómo el papá y los hijos seleccionan a sus víctimas, aunque para ellos no son víctimas, sino que son demonios que tienen que destruir. Para esto el padre, de nueva cuenta, mediante visiones, comienza a recibir la lista de nombres de quiénes son estos demonios. Entonces esto es lo interesante, ver cómo le llegan estas visiones y ver cómo capturan a estos posibles demonios. Asimismo, otro de los elementos más interesantes, más llamativos de la película, son las armas que el padre y los hijos utilizan para matar a estas personas o destruir a estos demonios. Principalmente,
porque son armas elegidas por Dios que al Padre se le presentan no mediante visiones, pero sí mediante una señal divina que cinematográficamente hablando, o sea, en cuanto a la fotografía y todo esto, es muy interesante ver cómo al Padre se le hacen presente estas armas, que específicamente son tres armas. Tres armas que, como dijimos, fueron elegidas especialmente por Dios para que esta familia lleve a cabo su objetivo. Y aunque una de estas tres armas es bastante icónica en el cine de terror, sobre todo por presentarse en películas como El Resplandor, por ejemplo, de nueva cuenta recordamos que Las Manos del Diablo no es una película slasher, ni siquiera gore, pues de hecho ni siquiera se presentan sangre ni mutilaciones a cuadro. Estos son elementos que más bien el espectador tiene que imaginarse. Ahora, narrativamente hablando, bueno, pues diremos que Frailty, su guión, su historia, es bastante sencilla, pero como bien dijimos, muy entretenida. Es una película perfecta para quienes tal vez no aguantan mucho la sangre, pero sí quieren ver una película de suspenso y con muy buena intriga. Sobre todo porque la construcción de la cinta se nos presenta a través de dos historias simultáneas, solo que una de ellas ocurre en el pasado y otra en el presente. De hecho, la historia que ocurre en el pasado está protagonizada por Bill Paxton como el padre, y la historia que ocurre en el presente está protagonizada por Matthew McConaughey como uno de los dos hijos, aunque ya en su edad adulta. Todos estos elementos, el suspenso, la intriga y el que la película esté contada de esta manera, o sea, mediante dos historias simultáneas, una en el pasado y otra en el presente, que de cierta manera se entrelazan, hacen que el plot twist de la película, el giro de tuerca, la revelación final, sea bastante sorpresiva, aunque tal vez no al grado para impactarse tanto, pero sí llega a causar un poco de sorpresa. Sin embargo, cabe decir que esta revelación final, este plot twist, ya no es tan efectivo una vez que la película se ve por segunda o tercera vez. Claro, principalmente porque después de que uno ya vio la película por primera vez, pues ya sabe cuál es la sorpresa. Pero con esto nos referimos a que es una película que ya después cuando uno lo piensa, dice, sí, tienes razón, el plot twist es interesante, pero tal vez no es tan impactante, ya cuando se le ve por segunda vez. Sin embargo, Frailty tiene la ventaja de que sus momentos finales nos presentan una conclusión totalmente ambigua. Es decir, mediante ciertas escenas y ciertas revelaciones, el espectador tiene que deducir si todo lo que pasó en la película fue realmente la esquizofrenia y la locura del padre, o sea, todo fue ficción, o si en realidad todo fue verdad y el padre en verdad estaba diciendo la verdad cuando decía que recibía mensajes directos de Dios. Ese es el gran cuestionamiento que presenta la cinta. Tal vez esto es lo más importante, lo más impactante, el descubrir si sí es realidad o si sí es ficción, más que la verdadera sorpresa de la cinta. Pues más allá del plot twist, más allá de la revelación final, aquí lo verdaderamente interesante es cuestionarse si lo que vimos en realidad fue locura o si en realidad fueron señales divinas. Si ustedes quieren saber la respuesta, van a tener que ver la película. Les recordamos, es Frailty, Las Manos del Diablo. Esperamos que puedan verla, es sencilla pero entretenida. Así que bueno, esperamos que les haya agradado esta nueva reseña monstruosa. Mil gracias por seguir escuchando. Recuerden que si quieren estar enterados con lo más importante, relevante y reciente del cine de terror, como noticias, trailers, reseñas, pósters y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram. Pues de nuestra parte ha sido todo. Mil gracias por seguir escuchando estas reseñas. Esperemos les gusten las recomendaciones. Nos vemos en la próxima. Manténganse horrorizados.